Y que vamos a dar comienzo al estudio de esta noche. Shabbat Shalom. Muestren que comieron bien. Así que le damos gracias al Señor por los alimentos. Gracias por todos aquellos que prepararon. Como siempre digo, yo no cocino, pero el Señor me bendice con gente que viene y cocina. Y cocinan bueno, así que gloria a Dios por eso. Así que continuando con el tema de Shavuot, recuerden que comenzó anoche la festividad de Shavuot y ya a la puesta del sol de hoy terminó. Pero es la costumbre que fuera de Israel, Shavuot, usualmente casi todas las festividades se celebran por un día extra. Pero aquí viendo por el calendario de Israel y como lo hacen en Israel, pues solamente celebramos una sola noche. Se suponía que anoche, usualmente también una costumbre, los judíos se quedan toda la noche en vigilia estudiando la Torá y diferentes porciones de la Biblia, además de la Torá, toda la noche para, como pasó en el monte Sinaí, que estuvieron toda la noche recibiendo los mandamientos del Señor en el monte. Así que es costumbre de ellos quedarse toda la noche en vigilia. Así que, ¿cuántos se quedaron en vigilia estudiando? Exactamente. Por lo tanto, pero hay personas que así lo hacen, se dedican toda la noche a estudiar. Así que de nuevo recuerden que Shavuot en sí es una festividad de un día, pero fuera de Israel, en el exilio, se celebra por 2 días. Ya en Israel terminó la festividad de Shavuot y aquí pues congregaciones que van a continuar. Espero que algunos de ustedes hayan podido ver el servicio de hoy de Roca Eterna, en cual se trajo la Torá que ellos compraron en Israel, la trajeron a la congregación, así que gloria al Señor por eso. Una congregación más hermana que está celebrando con su Torá. Y le damos gracias al Padre que nosotros tenemos la nuestra desde ya hace varios años. Y realmente una gran bendición tener una Torá en la congregación. Así que sea para bendición, muchas felicidades a los pastores Pesina, a toda la congregación de Roca Eterna, muchas felicidades por un nuevo comienzo con esa Torá directamente comprada en Israel, que será de gran bendición para todos. Así que vamos, como dije, a continuar con el tema de Shavuot. Para no hacer estudio muy largo, vamos a presentar un PowerPoint, pero antes de eso vamos a hacer la bendición de la Torá que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Y esta noche, como anoche y hoy, las porciones de la Torah no son en el libro de Números, cual empezamos la semana pasada, sino que son lecturas especiales. Anoche leímos Éxodo 19, verso 1 capítulo 19, verso 1 al 20, verso 23. También estaba incluido Números 28, del verso 26 al 31. Y en el segundo día de Shavuot es Deuteronomio 14, verso 22 al capítulo 16, verso 17. Pero yo no vamos a leer las porciones, sino que voy a dar algo general con respecto a Shavuot y los mandamientos. Así que vamos a ver si esto funciona. Y de nuevo, disculpen que anoche tuvimos varios problemas técnicos con la presentación. Y es que cada vez que la computadora mía hace una actualización, se desajusta con Zoom. Entonces, hasta que vuelven y empatan, pues entonces, así que disculpen. Y también tuvimos problemas para transmitir por Facebook el servicio de Shabbat, pero quedó grabado y será puesto en YouTube. Así que vamos a continuar. Voy a compartir con ustedes
este PowerPoint que se llama, pues lógico, Shavuot. Y lo que quiero comenzar con un diagrama que Rico ha estado enseñando, que habla sobre las festividades con respecto a la agricultura. Todas las festividades de Hashem están asociadas a la agricultura del pueblo de Israel. Por ejemplo, y aunque está en inglés, más o menos se puede ver lo que significa. Recuerden que cuando celebramos Pesaj, que fue en el mes de abril, lo que estaba cosechándose para esa época era la cebada. Entonces, de mayo a junio, después de la cebada, viene la cosecha de el trigo, que es donde cae Shavuot. Así que todas las festividades están asociadas con la agricultura porque, como escribe aquí abajo, las primicias le pertenecen a Hashem, quien nos da la semilla, el fruto y la cosecha. Tenemos que recordar que el antiguo Medio Oriente, las culturas paganas, lo que hacían era que todo lo que era primero, los primeros frutos, aún incluyendo los primogénitos, se los dedicaban a dioses paganos. Y se lo dedicaban pensando, buscando el favor de que los dioses los siguieran bendiciendo y pudieran tener más cosecha en el futuro. Pero sabemos que no son dioses paganos ni son otras cosas, sino que nuestro Elohim, el creador de los cielos y la tierra, es quien provee todo. Te provee la semilla, te provee el crecimiento, te provee el fruto, te provee la cosecha completa. Por lo tanto, él nos pide que simplemente le demos las primicias. Y una de las cosas que estaba hablando Rico en un estudio que él hizo, y aquellos de ustedes que fueron a Israel saben que si se dieron cuenta que cuando pasaban por algunas fincas, que algunos árboles, algunas matas tenían una cinta alrededor, y eso para mostrar que ese fue el primer fruto que salió de esa matita, y eso no se cosecha, se deja porque le pertenece al Señor. Si hubiera templo, tráigame una agüita si me hace favor. Si hubiera templo, pues entonces esa primicia se recogía y se hubiera llevado en el tiempo de la cosecha de esa fruta en particular. Gracias. Así que como no hay templo, entonces lo que hacen es que deja el fruto en el árbol o en la matita. Que volviendo, leyendo en Levítico 23, verso 9 al 21, dice: y habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos, que se le llaman bikurim, de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Hashem para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, después de Pesaj la mecerá. Recuerden que el fruto se traía y se le presentaba al sacerdote, y el sacerdote la mecía. Recuerden que mecerla no es mecerla así, sino presentarla a los diferentes puntos, norte, sur, este, oeste, hacia abajo y hacia arriba. Verso 14 dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que haya ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades, donde quiera que habitéis. O sea que el fruto en sí no se puede comer hasta que es presentado primeramente al Padre. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo después de Pesaj, desde el día en que ofreciste la gavilla. Recuerden que gavilla es un homer. La gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas, Shavuot, cumplidas serán. Ahí es donde hacemos el conteo del homer. Hasta el día siguiente, el día de reposo, después de Pesaj, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el grano nuevo a Hashem. De vuestra habitación traeréis 2 panes para ofrenda mecida, el lechem tenufa significa mecer, y lechem es el pan, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Hashem. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Hashem, perdón, con el pan de las primicias,
Y los 2 corderos serán cosas sagradas a Hashem para el sacerdote. Convocaréis en este mismo día. Gracias. Convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo de donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Recuerden que es la única vez que se pone levadura en los panes que se presentan en el templo, porque este pan no se va a poner en el altar. ¿Ok? Entonces tenemos Pesach, Omer y Shavuot. Conteo del Omer conecta Pesach con Shavuot, dejándonos saber que hay continuidad. Y Shavuot es la conclusión de Pesach. O sea que ya cuando se puso el sol hoy, fue que vinimos realmente a terminar Pesach. Comenzó con Pesach, terminó con Shavuot. En el Targum Onkelos le llama Atzeret. En la antigüedad de Josefo le llama fiesta de la siega. Y en Éxodo 23:16 se le llama Día de las Primicias o Habikurim. Se encuentra en número 28-26. Recuerden que no es un solo bikurim. Cada vez que se presentan primicias son bikurim. ¿Okay? Ambas festividades son históricas y agrícolas. Pesach, éxodo de Egipto y cosecha de la cebada. Shavuot, realización de un pueblo libre en su tierra conforme al juramento, Shevua, dado a Abraham, Isaac y Jacob. Y es la cosecha del trigo. Así que Pesach está asociado con la cosecha de la cebada y Shavuot está asociado con la cosecha del trigo. El trigo madura 50 días después de la cosecha de la cebada, por eso estamos contando 50 días, dándole tiempo a que el trigo madure. Con la destrucción del templo y dispersión del pueblo judío, Shavuot comienza a asociarse más con el recibimiento de la Torá en el monte Sinaí que con la tierra, logrando la observancia del judaísmo. Eso se encuentra en el Talmud Shabbat 86 página B y Yevamot 82 página B, y en el Seder Olam y en Pesachim 86 página B del Talmud. O sea que ya no se asoció tanto con la tierra, sino con el recibimiento de la Torá, la festividad de Shavuot. La Torá fue dada 50 días después de la salida de Egipto en Shavuot, en el mes Sivan, al día 6. Por eso, cuando celebramos nosotros Shavuot, el calendario hebreo anoche comenzó el 6 de Sivan. Si te dejas llevar por el calendario gregoriano, no te va a caer siempre en el mismo día. Por eso, en otros campamentos lo celebran siempre domingo, pero si lo buscan en el calendario hebreo, este domingo ya no es 6 de Sivan. Y se le llama Matán Torah, no Matán de matar, es Matán de dar, de un regalo. O sea que la Torah es un regalo, eso se encuentra en Éxodo 19. Y en hebreo le dicen Matán Torah. Es un regalo de Hashem a Israel. Es el pacto que restaura a Israel como compañera y copartícipa en la creación con Hashem. Eleva el estatus a uno de honor y compromiso mutuo, noviazgo. Provee las instrucciones necesarias para sostener la continua existencia, vida del mundo. Establece a Israel como nación, testigo y participantes del pacto, otorgándole identidad y un sistema de justicia y bondad. Mandato de Israel es ser un reino de sacerdotes y nación santa que refleje su rey, que lleve su luz a las naciones. La Torá se le conoce también como el árbol de vida, fuente de sabiduría, luz, verdad y vida eterna. Entonces, ¿cómo relacionamos nosotros lo que pasó en el Sinaí con lo que es contado en el capítulo 2 del libro de Hechos? Porque recuerden que lo que pasa en el capítulo 2 del libro de Hechos ocurre un día de Pentecostés, que lo vamos a leer, que otro nombre para Shavuot, es el nombre griego
que se le dio la festividad de Shavuot. Y en Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Aquí está Yeshua hablándole a sus discípulos antes de ascender al Padre. El verso 5 dice, porque Juan ciertamente mandó inmersión para Teshuva con agua, un mikvah, mas vosotros seréis inmersos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando Yeshua dice esto, es el día 40 del conteo del Omer, donde ocurre la ascensión de Yeshua, y él le dice, esperen 10 días más. Si es el día 40 del Omer y le dice que esperen 10 días más, ¿qué día es? Día 50, el día de Shavuot. O sea, Yeshua le está diciendo que no se vayan, que celebren Shavuot, cuál va a ser dentro de 10 días. Él sube el día 40. Y no es una casualidad que el día 40, la letra que le corresponde a uno leer en el Salmo 119, cuando está haciendo el conteo del Omer, es la letra Sadi, que es la letra de rectitud, del justo. ¿Okay? En el Señor nada es coincidencia. El capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que es el término griego que se le da a Shavuot, porque Pentecostés significa 50 días, estaban todos unánimes juntos en el templo. Muchos sitios dice en el aposento alto, en una casa, es en el templo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. La casa es el templo, no es ningún aposento alto. Para aquellos que de ustedes que han ido a Israel con otros tours y los llevan al aposento alto, le dicen que ahí fue. Ahí no fue. Donde estaban sentados. Si están sentados y están en el templo, significa que está en un área que es permitido sentarse. ¿Okay? Que no es un área de gran santidad. Y se les aparecieron lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Esto es, está llevando esta descripción a lo que estaba ocurriendo en el monte Sinaí la primera vez que Hashem baja a darle y hablarle al pueblo y darle su Torá. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No fue en el aposento. Esta es la casa donde ellos se encontraban, esta casita. Es el templo, el Beit Hamikdash. Y de las únicas áreas donde se pueden sentarse es donde están el Royal Stoa, lo de Salomón, los pórticos de Salomón. Y esto, aunque aquí se ve chiquito, estos son un espacio enorme. Aquí eran donde se reunían, se hablaban, enseñaban. Y aquí pues pueden sentarse. Ahora, una vez pasaban el Sorek, nadie se podía sentar con excepción del rey de Israel, descendiente de David. Y en un lugar específico, no en tampoco en cualquier sitio. Por lo tanto, cuando dice que estaban todos unánimes, reunidos, era aquí porque Yeshua les dijo, en 10 días vayan y esperen, porque van a recibir poder del Espíritu Santo. No el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo, en otras palabras, la manifestación de ese Espíritu en cada uno de ellos. Entonces, esto, el Royal Stoa, es esto por dentro. ¿Okay? Ve que son como unos pasillos y aquí la gente se podía sentar, aquí enseñaban, aquí hablaban. Y aquí sí podían sentarse y a pesar de que esta columna la tienen aquí, no se ve muy gruesa, pero describen que las columnas eran tan anchas que requería 3 hombres con los brazos extendidos alrededor de la columna para poderla acaparar. 3 hombres. Así que eran unas columnas enormes, bellas, preciosas. Por lo tanto, en el catolicismo y cristianismo como instituciones,
han modificado, cambiado las festividades de Hashem por fiestas greco-romanas. Cambiaron el nombre de Shavuot por el griego Pentecostés, que significa 50 días, cuando Shavuot significa semanas. Estos 50 días entonces vienen a representar el advenimiento del Espíritu Santo con todos sus dones y frutos, dando a entender que en ese momento fue que vino el Espíritu Santo, y sabemos que no es así, porque si dicen eso, es que no han leído en Génesis, en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, en Jueces, en Samuel, en Reyes, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, en Nehemías, en Zacarías, Joel, Salmo, y por ahí para abajo, que el Espíritu Santo siempre ha estado. Pero el Espíritu Santo antes era dado a personas individualmente, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, y así sucesivamente. No era dado a nivel nacional, a nivel de una identidad, de un grupo, de una nación completa. Pentecostés entonces viene a representar el nacimiento de la iglesia, que es lo que nos decían, y eso lo que hizo fue crear una entidad diferente a Israel, logrando una separación total del pueblo de Hashem, contrario a lo que Yeshua enseñó. La iglesia no es una entidad aparte de lo establecido por la Torá. Un judío creyente en Yeshua nunca deja de ser judío ni cambia lo que Hashem dice en su Torá, en sus escrituras hebreas. Es como ayer estaba escuchando un rabino, y el testimonio de él era que él era ateo, no creía ni en la luz eléctrica. Y buscando, estudió todas las religiones habidas y por haber, todas. Y él dice que la única religión que él encontró que tenía evidencia de que pasó de generación en generación continuamente sin romper ese enlace era el judaísmo, era la Torá, porque él pudo hablar con maestros de la Torá reciente, o sea, moderno, y cada vez que iba donde un maestro de la Torá decía, ¿y quién te enseñó? Pues fulano de tal. Si ese fulano estaba vivo, él buscaba ese fulano. ¿Y quién te enseñó? Fulano de tal. Y así tuvo hasta que pudo verificar que cada una persona que enseñaban Torá y la llevaban al pueblo y la seguían pasando de familia en familia, de persona en persona, siempre encontraba que alguien le había enseñado a alguien, que alguien le había enseñado a alguien. Entonces, cuando siguió toda esa línea, y él tiene un chart, un bosquejo, desde él llegó a Moisés. Una línea que no ha sido rota en ningún momento. Dice, es la única religión que tú puedes verificar que eso es así. Entonces, en una mencionó a Pablo. Dice, Pablo se hizo cristiano. Y Pablo dejó de enseñar la Torá. Sin embargo, todo el mundo le creía a Pablo, pero entonces, ¿quién le enseñó a Pablo? Y siguió poniendo diciendo unas cosas y dije, ay papito, empezaste bien, pero terminaste mal. Porque Pablo nunca dejó de ser judío, ni nunca dejó de defender la Torá, que es una acusación que le hicieron a Pablo. Pero debido a que él encontró que no hubo, que una línea directa desde el día hoy presente hasta Moisés, él dijo, eso sí es la verdadera y única religión. Se hizo judío, se convirtió al judaísmo a tal extremo que se hizo rabino. Hoy día un rabino que escribe mucho y tiene un gran seguimiento porque él sabe y que sabe que la única religión verdadera es el judaísmo. Pero anyway. Es interesante que Mashiach es Christos en griego y ambos significan ungido, por ende un cristiano realmente es un mesiánico. Iglesia es eclesia en griego, que significa asamblea, reunir personas, y no necesariamente está relacionado al culto religioso. O sea, tú puedes decir una eclesia de estudiantes, una eclesia de políticos, o sea, cualquier asamblea se le puede llamar eclesia. Originalmente, eclesia no significa el cuerpo de Cristo o del Mesías. Eclesia en el hebreo es la palabra kahal,
Estoy segura que ustedes han oído Kehilá, whatever, Kehilá de Cajal, que significa asamblea. Mencionado en Deuteronomio 4:10, y dice, el día que estuviste delante de Hashem tu Dios en Horeb, que Horeb no es otra cosa que el monte Sinaí, cuando Hashem me dijo, reúneme, Cajal, el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y la enseñarán a sus hijos. En Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, Eclesia, Cajal, en el desierto, con el mensajero que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Muchos versos muestran que Eclesia, Cajal no es una entidad nueva que surge en el primer siglo reemplazando a Israel. Sinagoga es sinagogi en griego, que significa asamblea, pero usada para referirse a judíos no creyentes en Yeshua, mientras que los creyentes en Yeshua supuestamente se reúnen en iglesias. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted ve claramente el antisemitismo cuando te hace una diferencia crasa, como si fueran dos cosas diferentes, a los judíos en la sinagoga y los cristianos en la iglesia. Lo mismo. Lo mismo. Por lo tanto, asamblea usada para referirse a los judíos no creyentes en Yeshua, mientras que los creyentes en Yeshua supuestamente se reunían en iglesias. Tiene otra cosa que asamblea, iglesia, cajal, sinagoga. La iglesia, cajal, sinagoga siempre ha sido la asamblea de Hashem. En Génesis 28:3 dice, y el Shaddai te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser una multitud, que es una cajal, asamblea, iglesia de pueblos. La iglesia no comenzó durante la festividad de Shavuot en el primer siglo. Lo que recibieron fue poder, dunamis, del Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas de Yeshua y el reino a las naciones. No fue el advenimiento o la primera vez que surge la supuesta iglesia. Y Yeshua y sus discípulos nunca dejaron de ir a las sinagogas, iglesia, cajal. En Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Dunamis. Juan 18:20 dice, Yeshua le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Pero cuando los traductores hablan de creyentes, usan el término iglesia. En Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia, sinagoga, cajal, asamblea, que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Estas distinciones y traducciones son antisemitas porque Yeshua no empezó una religión nueva ni abolió la Torá. Esto es sacar fuera de contexto lo que dice Hashem y lo que Yeshua y sus discípulos vivieron. Y aquí esto es un diagrama de la programación Logos, donde la palabra cajal te deja saber que es asamblea. Un montón de gente, una congregación, una compañía, un grupo, un asamblaje. Y la palabra sinagoga aquí en griego, synagogue o asamblea, sinagoga. Es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es Shavuot? Shavuot es festividad de Hashem que celebra la culminación de Pesach y el conteo del Omer. Tiene que ver con redención. Representa posesión de la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Recuerden que cuando habla de estas cosechas, de estas primicias, son frutos de la tierra de Israel. No frutos que usted haya sembrado aquí en Brandon o en su finca, donde sea. Tiene que ver con frutos en Israel.
Representa el regalo de la Torá, instrucciones para una vida en abundancia, una revelación en más. El tiempo de recibimiento de la Torá, el judío le llama revelación. El tiempo de revelación. ¿Acaso no hay así un libro dentro de la escritura del Brit Hadashah que se llama revelación? No es apocalipsis, es revelación. Si usted busca el término Hitgalut, tiene que ver con revelación, no tiene nada que ver con apocalipsis. Apocalipsis es un término de un género de literatura. Usualmente está asociado con eventos finales. ¿Okay? Pero de nuevo, escogieron el término peor. Shavuot representa una ketubah, que es una ketubah, un pacto de matrimonio, es el compromiso de Hashem con Israel. Es un pacto eterno basado en fidelidad, lealtad, justicia y bondad. Representa el poder, el dunamis del Espíritu Santo para llevar a cabo la expansión del reino de Hashem a todas las naciones. Ellos tenían el Espíritu Santo, pero les faltaba lo que era el poder, la manifestación para poder salir a llevar las buenas nuevas. Recuerden que los discípulos cuando salieron a hablar de Yeshua, de las nuevas buenas, no les fue muy bien. Todos terminaron mártires con excepción de Juan, pero Juan terminó exiliado y solo. Se separaron de su familia, de sus conocidos, o sea, murió solo. Por lo tanto, no les fue bien, pero si no hubieran tenido ese poder del Espíritu Santo, ¿ustedes se creen que hubieran podido llegar a hacer lo que hicieron? A llevar las buenas nuevas de Yeshua a tantos sitios, a ser un ejemplo para nosotros. El mismo Pablo, ¿qué no le pasó a Pablo? Bendito. Naufragio, le cayeron encima, lo tiraron por un barco, lo picó lo mordió una serpiente, preso. ¿Qué? Terremoto. ¿Qué no le pasó al pobre Pablo? Lo tumban de un caballo, queda ciego. Pablo sí que pasó. Dicen que Pablo era un hombre chiquito. Imagino que también le insultarían, le dirían enano. Así que Pablo no la pasó muy bien tampoco. Pero si no es por el Espíritu Santo, ahora mismo nosotros mismos, ¿cuántos familiares no nos han dejado? ¿Cuántas amistades no nos han echado en el lado? ¿Cuántos nos dicen que estamos locos? Si no fuera por la fuerza que el Espíritu Santo nos da para seguir adelante, ¿tú te crees que uno estaría todavía aquí? Si no fuera por el Espíritu Santo, ¿ustedes creen que yo estaría aquí con ustedes? No. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la situación de la Torá y el Espíritu Santo? Trae el balance a nuestras vidas. Necesitamos tanto la Torá como el Espíritu Santo. Porque la Torá te da la instrucción y conjuntamente con el Espíritu Santo te da el poder para escuchar, obedecer, guardar y hacer la Torá. Porque uno solo no puede. Si el Espíritu Santo no está contigo para tú caminar en esta Torá, en este caminar, se nos hace imposible. Así que la Torá y el Espíritu Santo nos trae un balance y por eso este día de Shavuot se conmemora el recibir el regalo de la Torá y recibir el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo no necesariamente tienen que ser manifestaciones, porque lamentablemente hay personas que dicen que al menos que tú no estés hablando en lengua, tú no tienes ningún Espíritu Santo. Que al menos tú no estés brincando y saltando como una gallina sin cuello, sin cabeza, no tienes Espíritu Santo. A menos que estés hablando cosas que nadie entiende lo que tú dices, eso no es así, mi gente. Esos son manifestaciones que son regalos, que son dones. No todo el mundo tiene todos los dones del Espíritu Santo. Y no todo el mundo tiene que manifestar algo visible para tú saber que tiene el Espíritu Santo. Así que, porque la promesa es que a la que uno viene a Yeshua y uno empieza a caminar en el pacto y hacer las cosas que el Señor nos pide, el Espíritu Santo sí entonces puede trabajar en nosotros. Shavuot es para todo creyente, no es solamente una festividad para celebrarle al judío.
Todo creyente en Yeshua es responsable de celebrar lo que Hashem nos pide que celebremos. En Shavuot celebramos la libertad de aceptar sus mitzvot, mandamientos y una relación con Hashem, trayendo el cielo a la tierra, unidad y unicidad a su nombre por medio del Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Nos conecta a todos en el mundo entero. En la luz de la Torá y su Ruach HaKodesh que nos sostiene, nos fortalece y la que debemos reflejar en este mundo. Con respecto a le dicen los 10 mandamientos, pero eso está incorrecto. Realmente se les debiera llamar las 10 palabras o los dichos. Si acaso como mandamiento hablan que los primeros 2, pero los demás son más bien dichos, palabras. Y te hablan de que hay 2 tablas. Recuerden que usualmente te ponen 5 mandamientos a un lado y 5 en el otro. Pero hemos aprendido que no era así, sino que eran 2 sets de tablas. Las tablas eran iguales con todos los mandamientos, cada una igual. Una era para el rey y la otra era para el Dios de ese rey. Pero el rey de Israel es el mismo rey y es el mismo Dios a la misma vez, por lo tanto, por eso las 2 tablas iban en el arca, en el Mishkan, mientras estaba el arca. Conforme al judaísmo, te divide los mandamientos de esta manera, porque si usted busca cómo los mandamientos son, cómo estas 10 palabras son divididas entre los católicos y los cristianos y el judaísmo, son diferentes. Te las ponen en formas diferentes. Así que yo me fui como dicen los judíos. Los primeros 5 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Elohim. Número 1, yo soy Hashem, tu Dios. Número 2, no tendrás otros dioses. Número 3, no tomarás mi nombre en vano. Número 4, observarás el Shabbat. Y número 5, honrarás a tus padres. Los otros 5 tienen que ver con la relación entre el hombre y su prójimo. Número 1, no matarás. Número 2, no cometerás adulterio. Número 3, no robarás. Número 4, no atestiguarás en falso. Y número 5, no codiciarás. Entonces la pregunta es, ¿son 10 o son 613? 10 son 613. Y a pesar de que esto aquí se ve pequeñito, dice lo siguiente, los 613 mitzvot o mandamientos. Para cada mitzvah hay una cita del pasaje o pasajes bíblicos del cual se deriva, basado primeramente en Rambam. Para los mandamientos que se pueden observar hoy día, el color azul indica que son mandamientos afirmativos o positivos. El color rojo se refiere a mandamientos negativos. La estrella de David de color verde se refiere a mandamientos que solo aplican en Israel. Y los mandamientos que no se pueden observar hoy en día se relacionan primeramente con el templo, sus sacrificios y servicios, porque el templo no está vigente. Y a procedimientos criminales, porque el Estado teocrático de Israel no existe. Por lo tanto, de nuevo, perdonen que se ve pequeño, pero fue que lo copié del PDF, pero tengo el PDF disponible. Si a alguien le interesa, se lo puedo hacer accesible, porque lo que hacen es que esas 10 palabras, todos los mandamientos que tienen que ver con Elohim están bajo el primero. O sea, esas 10 palabras, 10 dichos, 10 mandamientos, como le llaman, son unas categorías. Entonces, esas categorías, todos los mandamientos que son dados en la Torá, van a caer en una de esas categorías. ¿Okay? Entonces, Rambam lo que hizo fue que los dividió de acuerdo a diferentes temas, lo asociado con Elohim, lo asociado con la Torá, asociado con signos y símbolos, asociado con oración y bendiciones, amor y hermandad, los pobres e infortunados, trato a los gentiles, matrimonio, divorcio, así sucesivamente. Y esto fue simplemente un ejemplar, porque no iba a poder poner los 613 ahí. Pero tengo el PDF disponible, como usted tiene ya codificado el color azul esto, el color rojo esto, y para que uno tenga idea de más o menos de cómo todos esos 613 realmente caen dentro de los 10.
Megilat Ruth o el libro de Ruth es un libro que se lee durante el tiempo de Shavuot, porque tiene que ver, si usted ha leído alguna vez el libro de Ruth, empieza ellos en Pesach y termina ella en Shavuot, colectando las gavillas o colectando no las gavillas, sino el trigo que van soltando. Si ustedes recuerdan que Boaz le dice a sus criados, a su gente que está trabajando, recogiendo, cosechando el trigo, que dejaran bastante en el suelo porque para que Ruth recogiera, porque era para ella y su suegra Noemí, y eran viudas las dos. Recuerden, justicia y bondad a la viuda. Y como también le tenía ya el ojito echado a Ruth, quería que ella tuviera suficiente. Entonces, la historia de Ruth es una gentil porque ella es moabita, de Moab. Se hace parte del pueblo de Israel, entra en pacto y su vergüenza es tornada en honor, porque primero queda viuda y queda viuda sin hijos. Y recuerden que eran más que 2 hijos los que tenía Noemí. Los 2 se casan. Entonces ellos mueren, las 2 muchachas quedan viudas. Entonces Noemí le dice, ya yo no tengo más hijos. ¿De acuerdo? Ustedes se acuerdan que en el levirato, el mandamiento del levirato, que si un hermano muere, entonces el otro se casaba con la viuda para dejarle herencia, pero no hay más varones para que se puedan casar con ella. Por eso Noemí le dice así. Pero Ruth sabemos que se queda con ella y Orpa se va. Y algo que estaba escuchando bien interesante con respecto a Ruth y Orpa, este rabino está enseñando que Ruth y Orpa eran hermanas. Y cuando fue el momento de irse, que Noemí le dicen, yo no tengo nada que ofrecerle, váyanse. Ruth se queda y Orpa se va. Entonces dice que el haberse ella quedado aferrada a Noemí en el pacto, creyendo en Hashem, ella viene a ser la abuela de Rey David. Ella se casa con Boaz, de Boaz tienen a Isaí, Isaí tiene a David y de ahí viene la descendencia del Mesías. Pero algo que yo no sabía, este rabino dice que Orpa se fue al lado negativo, mientras que su hermana se quedó con lo bueno, con lo positivo. Ya que ustedes no saben a quién engendró Orpa. No digo que adivinen porque no se puede adivinar. ¿A quién? No. ¿A quién mandó a matar? ¿A quién mandó a matar? Porque David mandó a matar. ¿Quién mandó a David a matar? Bueno, estamos hablando hasta dónde, hasta qué lado, como cuando de Yeshua a Barrabás. No, te me fuiste muy lejos. Bueno, ¿por cuál lejos? ¿Qué tan lejos? Fue más o menos la misma generación de David. Fue Uría, el hombre que él mandó a matar, que es el soldado. No. No, el esposo de la... No, Saúl es de Benjamín. Bueno, contemporáneo con David. Contemporáneo con David. ¿Usted sabe quién parió Orpa? A Goliat. A Goliat. Están chiteando. A Goliat. Entonces dicen que Orpa, parte de su descendencia fue Goliat, mientras que de Ruth fue David. Y se enfrentan, como quiera que se enfrentan, en dándote a entender, o sea, que cuando tú escoges lo que no es de Hashem, lo que va a salir de ahí nunca es nada bueno. Y, eso es verídico, eso se puede probar. Bueno, lo dijo el rabino, yo no lo he verificado, pero fue lo que él dijo. Puede ser que esté asociado con los midrash, pero como quiera que sea, le quedó bien. Por lo tanto, Ruth es una gentil que se hace parte del pueblo de Israel, entra en pacto y su vergüenza es tornada en honor, porque recuerden que con Boaz ella sí puede tiene un hijo. Ella fue fiel y leal a al Elohim de Israel y al pueblo de Israel, quedándose con su suegra. Fue redimida y restaurada por Boaz. Porque recuerden que Boaz primero va a donde un pariente de ella más cercano le dice, mira, está el terreno de mi primo o de mi familiar, si tú lo quieres redimir. Y él dijo, oh, sure, no problem, lo redimos ya mismo, pero te tienes que casar con la viuda. No.
Cógelo tú. Y Boaz dijo, qué rico. Anyway. Pues entonces Boaz redime a Ruth y redime la herencia del esposo de ella que falleció. Pero esto es un acto de justicia y bondad. De ella proviene el rey David, por ende el Mashiach. Ruth representa a cada uno de nosotros en nuestro caminar, porque vivíamos lejos del Dios de Israel, de su Torá, de su Mashiach. Estamos en el mundo gentil comiendo cerdo, camarones, langosta, y llegamos olorosa a todo eso, y Yeshua nos acepta. Por medio de Yeshua somos hechos parte de Israel y somos hechos parte del pacto. Así que podemos identificarnos con Ruth. Y esto para mostrarle algunas de las referencias que yo usé para este estudio. Estos lamentablemente están en inglés, pero son libros que tienen que ver con las festividades. Están estos otros dos. Y de los mitzvot, de los mandamientos, el Taryag Mitzvot, fue traducido por el pastor Suaste, que se encuentra, y ese PDF está en Tesoro del Templo para aquellos que le interese. Este libro completo fue traducido y el que el chico ha estado usando para enseñar los mandamientos. Este es otro. Este te lleva semanalmente, cada parashá te escoge uno o varios de los mandamientos y te da un poquito más de trasfondo. Y luego está este libro que es un compendio del Shulchan Aruch, que son 5 tomos, donde todos los mandamientos, lo que se llama halajá, cómo llevar a cabo los mandamientos, es la ley, como decir, la ley de la ley. Este es simplemente un compendio, un solo tomo, pero es un compendio de 5 tomos completo. Y este también de nuevo tiene que ver con los mandamientos, está dividido en 2 tomos, donde te ponen en un tomo todos los mandamientos positivos y en otro todos los mandamientos negativos. Y este otro libro que habla de halajá, un tomo como así de gordito. Y de nuevo tiene que ver con la ley, que es cómo interpretar legalmente los mandamientos para poderlos llevar a cabo. Esto es lo que usa y se basa el judaísmo hoy día, y los rabinos que son rabinos de sinagogas, que tienen sus congregaciones, son expertos en el halajá. Por eso el judío depende tanto de su rabino para cuando van a hacer algo y no saben cómo hacerlo, no están seguros cómo hacerlo, le preguntan a sus rabinos y en base al halajá, el que el rabino le dice, le explica. Por eso muchos de ellos no hacen nada sin antes consultar con sus rabinos, y por eso los tienen en tan alta estima, porque ellos son estudiosos. Recuerden que para un rabino ser rabino son 7 años de estudio. ¿Okay? Y de nuevo recordándoles todos los recursos disponibles para ustedes. Diferentes maestros, la mayoría pues son de Rico. Tenemos Wisdom and Torah, Teshuva, tenemos Ministerio del maestro nuestro Joe Good. Tenemos una radio de Teshuva, de Suener Tamir en Argentina, estamos nosotros. El pastor Augusto Yeshuner también en Argentina. Tenemos pastor José Vargas, tenemos Tesoro del Templo, estudios en metodología todos los miércoles con Rico, y los estudios míos que se encuentran en YouTube. Así que Hag Shavuot Sameach, Shabbat Shalom. Así que, pero eso fue simplemente un recorrido de Shavuot, de los mandamientos, de Ruth. Si no han leído ninguna de las porciones correspondientes y no han leído el libro de Ruth, les recomiendo que por favor lo hagan y entiendan y busquen en el libro de Ruth las esferas de la metodología. Ahí vas a encontrar justicia y bondad, honor, espacios sagrados, vas a encontrar las festividades, va a haber muchas cosas relacionadas con el templo. ¿Okay? Tenemos apenas 10 minutos para alguna pregunta. Déjenme, ¿alguna pregunta aquí ustedes? ¿Están cansados? Déjame ver si en el chat
poner aquí galería, que se vean. Sí, Tania, espérate un momentito, déjame poner el micrófono. A ver si puedo conectar aquí el... Mira, Abel, háblame para ver si te oigo. Tania, te me fuiste. Sí, estamos con su teléfono. Hello. Hola, ¿me escuchan? Sí, Es que estamos usando el teléfono de Tania, sí, pues está bien. ¿Y tu nombre? de Costa Rica. Sí, ¿cómo estás? Mereiro, un gusto saludarlos. Shabbat Sameach a todos. Amén, amén. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, es una pregunta un poco tonta, pero estaba con la duda de por qué era que, bueno, lo explicaste, pero no me quedó claro por qué es que Bikurim también está después de Pesach y son como nombres o títulos que se le dan a varias celebraciones. Eso era más o menos la duda. Sí, porque Bikurim significa primicia. Entonces, cada festividad, por lo menos las que son de peregrinaje, tienen que ver con llevar las primicias de las cosechas de ese tiempo al templo. Por ejemplo, cuando es Pesaj, el Bikurim o la cosecha primicia de esa época es la cebada. Cuando llega Shavuot, el Bikurim o la primicia de la cosecha de ese tiempo de Shavuot es el trigo. Cuando vayamos a Sukkot, el Bikurim o las primicias del tiempo de Sukkot van a ser las uvas, las olivas, los higos, los dátiles, la miel de dátil, o sea, muchas otras cosas que se traen entonces durante Sukkot, porque cada festividad está asociada con un fruto, entonces ese fruto se convierte en una primicia y esa primicia se le llama Bikurim. Por lo tanto, las fiestas Shabbat Shalom, sobre todo las fiestas de peregrinaje, todas tienen un Bikurim, porque se refiere a la primicia de la cosecha que se encuentra durante ese tiempo de esa festividad. ¿Okay? Por eso cada festividad tiene su Bikurim o su primicia. ¿Ok? Espero que eso haya aclarado un poquito mejor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien en Facebook? ¿No sabe? ¿No? Ok. Bueno, si no hay pregunta, pues entonces nos despedimos. Recuerden que mañana por la mañana Shaharit con el Pastor Vargas, por la tarde a las 4 el Minjá con nosotros o con Roca Eterna, con usted, quien quiera desee hacerlo. Y luego el domingo, Dios mediante, nosotros vamos, la congregación pensamos ir, algunos de nosotros a Roca Eterna, a seguir celebrando Shavuot allá, que ellos están celebrando hoy, mañana y domingo. Así que tenga oportunidad de ir a Roca Eterna durante el fin de semana, lo que queda fin de semana, vayan si están cerquita, para que también conozcan los hermanos y se gocen allá con ellos, y estaremos allá también, Dios mediante. Así que de nuevo, muchas gracias por su atención, por su tiempo, y nos veremos entonces mañana, si el Señor así lo permite. Si por eso no se va con las manos vacías, porque siempre cada festividad tiene su cosecha. O sea, tiene algo que llevar. Entonces, Osvaldo están diciendo que si le podré dar el PDF de los 613 mandamientos. Sí, cómo no, señor, a la orden. Yo lo voy a poner. Recuerden que este estudio lo pondré en PDF, lo pondré en Telegram, y aquellos de ustedes que tengo el email, también se lo envío por email. Y también les envío el que le mostré en el PowerPoint. Ok. Así que de nuevo, muchas gracias. Shabbat Shalom. Que sigan disfrutando este Shabbat y nos vemos ya mañana mediante. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.